Bien, una vez que tenemos abierto, yo quité el mensaje que nos aparece por default. Lo que voy a hacer es empezar a agregar los elementos que nosotros necesitamos. De manera rápida, ya después entraremos en detalle cómo quedaría nuestro sistema. Los text view, simplemente textos para poder visualizar información en nuestra pantalla. Los botones, las imágenes y así sucesivamente. Básicamente lo que hacemos es jalamos, arrastramos. Debemos de estar conscientes de que cuando coloquemos un objeto lo estamos colocando dentro de una retícula o contenedor. Cada uno de sus elementos tienen que ajustarse de la manera adecuada. Por ejemplo, aquí yo coloco un text view y lo que voy a hacer es lo voy a alinear con respecto a los elementos que tengo dentro de mi sistema. ¿Qué más necesitaríamos hacer aparte de eso? Ponerle en este caso el texto que queremos que se visualice en un momento dado, el tamaño y poder empezar a configurar nuestro elemento. Si observamos de este lado, nosotros podríamos agregar los parámetros principales. Dentro de entrada, ¿cuáles son esos parámetros principales? Los voy a estar visualizando en dos modos. Aquí lo tengo en vista de manera gráfica o a través del panel de ajustes y en texto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos en el caso del texto, nosotros, por ejemplo, podríamos agregar un elemento adicional cuando le queremos decir, por ejemplo, Android y le queremos decir el tamaño. Entonces seleccionamos size y yo le voy a decir 25 SP y en ese momento mi texto ya se ajusta a lo que yo quiero. Ok, ¿qué otros podemos hacer? Si nosotros observamos aquí tenemos el ancho y el alto de nuestro contenedor. Le estamos diciendo que se ajuste al al texto que estamos colocando internamente, pero bien podríamos hacerlo de manera externa. ¿Cómo? Decimos Android, estamos de acuerdo, y le vamos a decir layout Android. Aquí están los elementos de size. ¿Estamos de acuerdo? Máximo del texto, mínimo del texto y así sucesivamente cada uno de los que nosotros necesitemos. ¿Qué elementos, gravedad, por ejemplo, gravity corresponde a cómo quiero que se alinee? Quiero que se alinee hacia arriba, hacia abajo, al centro, hacia la izquierda, que se rellene, etcétera, etcétera. Entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, centrado y independientemente de cómo sea el contenedor que nosotros estamos utilizando aquí, el ancho, si observamos, aquí le voy a decir que lo quiero que se ajuste al match parent, es decir, que se ajuste al ancho de toda la pantalla donde, o el más bien de todo el contenedor donde se ubica este texto. Entonces yo ya lo tengo aquí, lo puedo acomodar de acuerdo a mis necesidades. Tengo un text view, voy a agregar además de un text view que va a ser el de mi nombre. Aquí yo entonces le voy a decir lo que quiero que se visualice en este momento es mi dato de formulario. Además del formulario necesito otro text view. Los text views solamente son para visualizar textos. Otra vez tendré yo que alinearlo, ajustarlo con los elementos correspondientes. Puedo utilizar esta opción que es que mi sistema infiera hacia dónde quiero alinearlo. Muchas veces me sirve. Puedo hacer la alineación de los elementos de manera horizontal, vertical y así sucesivamente. Se van ajustando de acuerdo a las condiciones que nosotros queremos. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? La diferencia principal entre el text view y el edit text, por ejemplo. En el caso del edit text, si yo agrego aquí, le digo, sabes que quiero agregar un plano, un texto, estamos de acuerdo, texto plano. Aquí me está diciendo que va a ser un nombre. Estamos aquí, se va a ver más claramente la alineación, cómo la voy a poder hacer yo. Este es el texto que me va a estar visualizando. Cuando yo eche a andar mi aplicación tendré que borrar este name que me aparece por default para poner ya mi nombre. En lugar de hacer eso, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Primero, quiero que esté alineado, pero hacia el centro. Y ahí está. Ya se va a quedar alineado automáticamente al centro o lo podemos modificar al valor que nosotros requerimos. Si lo ponemos de este lado pasa lo mismo, ¿no? Aquí está el texto que nosotros queremos, pero nosotros podríamos, por ejemplo, buscar aquí otro parámetro
Hint, ¿qué es hint? Hint es como un texto de cierta manera que se va a visualizar, pero que no es propiamente del contenido que nosotros requerimos en ese momento. Cuando nosotros le damos clic a ese elemento, ya se va a agregar automáticamente el contenido que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner nombre. ¿Estamos de acuerdo? Para que mi usuario sepa lo que debe de poner ahí. Listo, ahí está. Y ahora, si vuelvo a quitar aquí para poder visualizarlos, ya tengo el hint, que es el nombre, y el texto que tengo aquí lo voy a eliminar. ¿Para qué hacemos eso? Para que nada más quede visible el nombre. Cuando yo esté corriendo mi aplicación y lo eche a andar, aquí voy a poder observar que al darle clic automáticamente lo puedo modificar. Así voy a ir agregando cada uno de ellos, voy a requerir otro que va a ser para el apellido. Cada elemento que yo haya colocado, como decíamos hace rato, tenemos que alinearlo hacia donde le correspondan cada uno de los parámetros, los vamos alineando, si no esos son parte de los warnings que nos va marcando, entre otros, ¿no? Aquí yo le voy a dejar apellido y así sucesivamente. Voy a agregar después un botón, que son los elementos fundamentales que voy a utilizar en este momento. Este botón aparece con mi texto, aquí en texto le voy a poner siguiente y listo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí nosotros ya podríamos correr nuestra aplicación, verificar qué es lo que estaríamos haciendo hasta este momento y a partir de eso, cuál es el error que me está marcando, por ejemplo aquí que no está alineado hacia ningún lado. Entonces, si yo compilo mi aplicación, mi sistema, ya al momento de que se compila, me va a marcar por ahí algunos detalles. ¿Por qué? Porque ya tenía más adelantada mi aplicación, no me dejaría correr. ¿Estamos de acuerdo? No identifica quiénes son estos parámetros. Pero bueno, ok. Vamos entonces a cargar los elementos que queremos. Mi título, que va a ser formulario, luego le voy a pedir los datos, dame tus datos, después nombre y apellido, un botón de siguiente y así sucesivamente. Bien, aquí ya tenemos los elementos que queremos, un texto, un título, les hemos agregado los tamaños correspondientes, les hemos agregado la parte más importante es cuando yo quiera interactuar con estos elementos, por ejemplo, cuando le quiera dar una funcionalidad a este cuadro de texto, yo puedo hacerlo como a través de mi identificador. La forma que coloco el identificador es edit text nombre de tal manera que cuando yo lo necesite pueda hacer referencia a el de esta pantalla gráfica hacia donde le doy la funcionalidad, que es el archivo Java que nosotros estaríamos desarrollando. Ya con esta información podríamos empezar a hacer una pequeña animación. ¿Qué es lo que va a hacer mi aplicación ahorita? Le voy a dar clic para agregar el nombre, clic para agregar los apellidos y cuando le dé clic en el botón ya me va a mostrar los datos que yo haya cargado siempre y cuando estén completos. En dado caso de que no sea así, me lo va a indicar. Esto lo vamos a hacer para pasar a una segunda pantalla, donde la segunda pantalla ya me va a aparecer el nombre compuesto y vamos a estar viendo ahí lo que viene siendo ya un poquito de funcionalidad en cuanto a mi aplicación. Para ir trabajando con cada uno de los elementos es necesario conocer esos métodos para saber qué podemos hacer. Podemos hacer clic en un elemento, colocarle un texto, modificarlo, cambiarle el tamaño. Todos y cada uno de esos métodos podremos nosotros empezar a utilizarlos. Vamos a correr ahora nuestra aplicación. Ya tenemos diseñado nuestro dispositivo, nuestro emulador. Aquí yo estoy utilizando el que nos da el mismo Android y se empieza a ejecutar la tarea. Cuando termine la ejecución ya lo veremos nosotros en nuestra pantalla. ¿Estamos de acuerdo? En este caso mi aplicación es un formulario, automáticamente tendrá que arrancar, en este caso sobre nuestro formulario. Aquí estamos. Listo, ahí está nuestra aplicación, los elementos que teníamos, lo que habíamos comentado hace rato. Yo automáticamente cuando le doy clic aquí desaparece ese texto que nosotros ya tenemos ahí habilitado ahorita y puedo empezar a escribir sin necesidad de borrar la palabra nombre. Entonces aparece listo y vámonos a la siguiente pantalla. Puedo darle aquí listo, estamos de acuerdo. Yo ya puedo entonces ahora sí darle cierta funcionalidad. ¿Cómo vamos a dar esa funcionalidad? Lo veremos un poquito más adelante. Mi sistema está respondiendo a los elementos gráficos que yo coloqué en esta pantalla y esos elementos gráficos ya van a realizar una tarea en nuestros archivos
.java. Cuando hagamos clic, cuando hagamos un texto, lo vayamos colocando, esa sería la siguiente fase. Y ya cuando nosotros tengamos los datos que recolectamos en una pantalla, poderlos pasar a la siguiente. ¿Okay? Entonces, con eso es con lo que continuaríamos.